Ok, entonces ya retomamos entonces nuevamente con nuestros ponentes. Como les decía, lo importante es que tuviéramos nosotros un excelente sonido para poderles hacer llegar a ustedes, obviamente, claro, nuestros temas que tenemos para el día de hoy. Reitero nuestras disculpas, muchas gracias por su comprensión. Teníamos todo preparado, pero un pequeño detallito en el último momento nos pasó esto. Entonces ya los dejo directamente con la doctora Julie para que inicien con su respectivo proceso. Le rogamos mantener los micrófonos apagados. Cualquier cosa que tengan, levanten la mano y estaremos nosotros revisándolo. Muchas gracias. Es entrecortado. Buenos días para todos. Por favor, ¿podrían confirmar si escuchan y pueden ver la presentación? Sí, las dos cosas. Gracias. Como mi compañero Guillermo inició la reunión, digamos que esta capacitación está basada para las empresas de transporte fluvial que se encuentran registradas en Vigía 1 en la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos, para lo cual vamos a iniciar con las facultades que a nosotros como Dirección de Promoción nos otorga el Decreto 2409 de 2018, específicamente el artículo 15, numeral 1, el cual prevé que nosotros como dirección podríamos adoptar los mecanismos de vigilancia subjetiva de nuestros vigilados registrados en Vigía 1, efectuando los análisis tendientes a advertir una situación de orden jurídico, contable, económico y administrativo. Para ello, ¿qué hacemos nosotros? Una vez ustedes vigilados reporten la información en el vigía, nosotros generamos un análisis de la gestión financiera basada en los estados financieros que reportan a través del sistema. ¿Qué hacemos con esta información? Es generar primero pues el reporte propiamente del sistema vigía y todo esto con el fin de que la superintendencia pueda generar el cálculo de la contribución especial de vigilancia basado en los ingresos reportados en nuestro NIP genérico por concepto de actividades de transporte conexas y complementarias. Esto es lo que ustedes reportan y perciben por ingresos propiamente de las actividades del sector transporte, exclusivo pues a la parte fluvial. La entidad promueve el cargue de la información respecto de la resolución 1170 de 2022 y la circular única de infraestructura y transporte. Bajo esta resolución y esta circular se prevén las fechas de reporte de información. Estas fechas se se publican a través de la página web de la entidad. Asimismo, dentro de la resolución, en el artículo, en el numeral 5, se condensan todos los anexos que ustedes deben reportar a través del Vigía 1. Así, también verificamos todo el tema de las sanciones por veracidad de información. Esto es que todo lo que ustedes reporten dentro del sistema vigía, pues tiende a generarse un análisis dentro de la delegatura, valga la redundancia, para verificar que en efecto se esté incumpliendo con las normatividades. Por otra parte, las sanciones por incumplimiento en el reporte de la información la prevé el numeral 10. Esto corresponde a las empresas que no nos reportan la información en término o que lo generan extemporáneo. Mi compañera Erika nos va a generar una presentación de Vigía 1, por medio del cual pues ustedes tendrían como acceso a los distintos anexos que tendrían que reportar a través de este sistema. Bueno, la idea de la información que nos ha venido explicando la doctora Triana es mostrarles de manera general el proceso que se efectúa a través de este sistema vigía. A continuación les comparto pantalla del usuario para que les muestre, digamos, en tiempo real los procesos que normalmente se efectúan a través del sistema.
Bueno, inicialmente, en frente al tema o al rubro que nos comentó nuestra compañera sobre los anexos, es importante tener en cuenta que el paso inicial es completar la información general de nuestro sistema para asimismo habilitar los módulos generales que componen el aplicativo. Para iniciar este proceso, les presento el módulo registro de vigilados. Este módulo es información general de la compañía, en este caso el registro de vigilados, el tipo de sociedad. Permítanme, vuelvo a acceder. Perfecto. Este es el formulario inicial, registro de vigilados. En este nos permite registrar el tipo de asociación, el tipo de vigilado en general y la información principal de la compañía. Algo importante que les quiero resaltar y es el tema de la autorización de notificación electrónica. En esta es importante pues que la empresa siempre tenga información actualizada, ya que a través de digamos que este mecanismo de erradicación o de notificación que hacemos de parte de la entidad se evacúe o se lleve a cabo para que las empresas de pronto, digamos, no tengan el inconveniente de que no fueron notificados, no recibieron información referente a requerimientos que realice la superintendencia y demás información que la entidad emita. La parte de opciones generales que este módulo compone, tenemos información del tipo de vigilado, su actividad económica, sedes, puntos de servicio y tramos y representación legal. Les voy a hablar algo importante en el caso del representante legal. Este es un ítem donde nos permite a nosotros verificar información actualizada de la empresa, en este caso la persona que representa, su correo electrónico. Este correo es importante mantenerlo actualizado, ya que a través de este correo, si en caso de que la empresa no tenga acceso o bueno, desea restaurar la contraseña, este campo es el que va a tomar el sistema para restaurarle la contraseña, solo para el correo del representante legal, ¿sí? En cuanto al ítem de sedes, puntos de servicio y tramos, pues es importante registrar las sedes que tenga registrada la compañía y los servicios que cada uno pues relaciona con la actividad. En este caso pues tenemos empresas de transporte fluvial. Les voy a mostrar un formulario general y en este pues se registran los datos del punto de ubicación que se encuentra la sede. Entonces acá, como les puede ver, nombre, cargo, registro principal de la dirección de la compañía y demás. Seguimos con el módulo subjetivo. Este módulo les voy a hablar de manera general para continuar con la presentación. Es un módulo donde se registra la parte constitucional de la empresa. Esto es en cuanto a la creación de la compañía y demás facultades que iniciaron la constitución de la empresa. Y enfocándonos principalmente el módulo de información financiera, que es el módulo de normas internacionales de información financiera. Este es el módulo que desde el 2016 se inició con el reporte de información de acuerdo a los estándares internacionales de contabilidad. Y les voy a mostrar aquí de manera general en cuanto a los anexos que nos indica la resolución 1170 que las empresas deben tener muy presente. Entonces, acá en el ítem de anexos nos van a mostrar 4 carpetas. De esas 4 carpetas, cada uno tiene una lista referente a la resolución 1170. En unos, como pueden ver, tenemos opción, o sea, que es un archivo opcional o un archivo obligatorio. Es importante que la totalidad de los anexos sean cargados en este sistema, ya que el sistema prevalida el ítem y ahí sí les habilitará el botón de entregar información. Estos anexos son los mismos que mencionan en la resolución. Sin embargo, esto depende mucho del tipo de vigilado y también del tipo de sociedad o el grupo NIF a lo que pertenece cada empresa. No es los mismos anexos de un grupo 3 a un grupo 1. Entonces, es importante que revisemos el tipo de archivo que le corresponde a cada empresa.
Y pues digamos en el caso, un ejemplo les voy a colocar, si la empresa no cuenta con revisoría fiscal, podemos suministrar un documento con membrete de la empresa justificando el motivo de por qué la empresa no cuenta con revisor fiscal o en su defecto no esté obligada a presentar este tipo de información y debe ser firmada por el representante legal y el contador. Cuando suministremos la totalidad de los anexos, como les digo, el sistema va a hacer una prevalidación, va a activar el visto correspondiente a este ítem y en su efecto se va a activar un botón que les permite finalizar la entrega. Recuerden que si el sistema a ustedes no les genera un certificado por el reporte de información, se da por no presentada. Hasta ahí quería intervenir frente al tema. Muchas gracias. Doctor, una pregunta, disculpe. Señora. Sí, buenos días. Corina Caballero de Sociedad Portuaria La Gloria. Y hacer la siguiente consulta. En la interfaz de cuando va a registrar en sedes principales y puntos de servicio, que dice oficial, sí o no, ¿a qué se refiere? La parte oficial. Se escucha. Es tan amable, nos puede indicar la pregunta a través del chat y pues posterior se la vamos a contestar. La idea es para avanzar en la presentación. Continuando con la presentación, vamos a generar una estadística preliminar del reporte de la información vigencia 2023 en el sistema Vigía ahora. A esa fecha teníamos registrados 300 empresas de transporte fluvial que se desagregan de la siguiente manera. Exclusivas para la modalidad de empresas de transporte fluvial tenemos 288, de las cuales solo reportaron 158 empresas, información correspondiente a la información subjetiva de la vigencia 2023. La siguiente modalidad se comparte tanto con empresa de transporte fluvial, infraestructura portuaria y operador portuario. Para este caso tenemos un vigilado, el cual reportó en términos la información. Y por último, 11 empresas de transporte fluvial, que a su vez son operadores portuarios. De estas 11 empresas, solo reportaron cuatro empresas la información a través de este sistema. Esto quiere decir que para la vigencia 2023 tenemos el 54% de información reportada, lo cual corresponde a 163 vigilados. Voy a darle paso a mi compañera Edith para tratar el tema de las inconsistencias en el reporte de información, no sin antes mencionar que de estas 163 empresas que reportaron en su momento la información subjetiva, 114 empresas, que corresponde al 70%, presentan una o más inconsistencias dentro del reporte. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, señora. Buenos días, te escuchamos. Bueno, entonces dentro de la reporte información de lo que nos han indicado hoy en esta charla, de las inconsistencias en el reporte de información, pues que básicamente a través del análisis que hacemos por cada año que ustedes reportan, y siendo baja realmente el reporte, como ustedes lo pueden ver en la estadística, dentro de las inconsistencias que hemos encontrado en el último año y que son reiterativas y las traemos acá con el fin de que los procesos se mejoren. Entonces, por eso les rogamos a ustedes, a sus administradores, a sus contadores, a sus revisores fiscales, que cuando vayan a reportar la información hagan una validación antes de transmitirla a la superintendencia. Esto con el fin, como ya les dije, de mitigar estas inconsistencias y lo que genera, nos genera a todos, tanto para ustedes como para nosotros.
Lo que nos genera a ustedes como a nosotros son requerimientos que pues hacen que nuestra labor no sea tan efectiva en cualquier momento de una validación. Dentro de las inconsistencias en el reporte de información tenemos el que no permite el acceso a la información. Ustedes reportan, pero no hacen la validación o la verificación de que la información esté dentro del sistema Vigía 1 y eso pues acarrea que no podamos acceder a los archivos. El segundo es que no reportan la totalidad de los anexos. Entonces vienen incompletos, no viene el formulario de información complementaria, las notas no vienen completas, bueno, entre otras esas, ¿no? Los estados financieros no se encuentran en PDF firmados por el revisor, por el representante legal, el contador y el revisor fiscal. Recuerden que la administración siempre, cualquier entidad, una pyme debe tener su contador y pues obviamente los estados financieros deben venir al menos por el representante legal y el contador para su efectiva validación de los estados financieros. Los estados financieros no se encuentran comparativos con el año anterior. Ese es otro de los hitos que encontramos cuando hacemos el análisis, es que no vienen comparativos. Recuerden que todas las sociedades deben presentar sus estados financieros comparativos por formalidad de la presentación de estados financieros. El quinto es que las notas no se encuentran completas, comparativas y que proporcionen descripciones narrativas o desagregaciones detalladas de partidas presentadas en los estados financieros. Esto hace referencia a que, sobre todo en la parte de ingresos, no desagregan esas actividades de transporte que se realizan y para la contribución que hacen a la superintendencia, pues muchas veces no se tiene claro. Entonces, eso también hace que se generen muchas veces memorandos internos. El sexto es que no reportan el formulario de información complementaria. Referente a esto, que es el más que sucede cuando hacemos nuestro análisis, es que este instructivo se encuentra también dentro de la cadena de documentos que envían a la superintendencia y están en la página web y es muy importante que también lo diligencien. No se anexa dictamen del revisor fiscal. No se encuentran clasificados en vigía en el grupo UNIC que registran en Cámara de Comercio o viceversa. Entonces, ese es otro que nos impacta bastante, es que o actualizan en Cámara de Comercio y no en vigía, o también sucede lo contrario. Actualizan en vigía, pero en Cámara de Comercio no está actualizada. El representante legal y o revisor fiscal que firman los estados financieros no se encuentran registrados en la Cámara de Comercio. Aquí pues traemos a cotación el artículo 163 y 164 del Código de Comercio, que nos habla de ese nombramiento y que deben estar debidamente registrados. La no coincidencia de razón social en vigía 1 respecto a la información registrada en Cámara de Comercio. El reporte de cifras del NID genérico diferente a pesos. Este también es muy importante porque no registran en pesos, sino en pesos, en miles de pesos, sí, en miles de pesos. O sea, esa presentación debe ser en miles de pesos. El reporte de la información con papelería que no corresponde a la empresa. No coincidencia del resultado del ejercicio registrado en el estado de resultados con el patrimonio del estado de la situación financiera. En algunas empresas de transporte fluvial lo vemos más que en otras, en las pymes, porque a veces no hacen esa revisión antes de registrarlo en vigía 1. No hacen esa validación de que el resultado sea el mismo que está en el patrimonio del estado de situación financiera. El 14 es la diferencia en la adecuación patrimonial y el 15 tiene que ver con el anexo reportado como estados financieros que en ocasiones corresponde a los auxiliares de las cuentas generadas del programa que está manejando la empresa. Esto es otro que sucede muy a frecuencia porque cuando
registran los estados financieros, entonces nos envían anexos del programa que están manejando, como ya les indiqué, y las notas también nos mandan los auxiliares y pues los contadores, los administradores saben que esa no es la manera formal de reportar sus estados financieros. El estado financiero debe venir expresado pues en pesos. Y pues en esta parte ya de las inconsistencias, pues les pedimos el favor de, como les dije al inicio, hacerlo de manera como con más cuidado y diligencia, porque recuerden, apreciados vigilados, que de ustedes depende que la información sea veraz, sea con calidad, sea comparativa, y para ustedes que puedan tomar decisiones oportunas y para nosotros hacer una mejor vigilancia y control de las empresas de transporte fluvial. Los invitamos a la formalización. Eso es lo que queremos en esta charla, sobre todo indicarles esa parte de la formalización. Cualquier duda, ustedes saben que pueden siempre a través de la web, de la página o de correos, teléfonos también, y todo lo demás que nosotras, el equipo subjetivo, les podamos ayudar y guiar para que sea eficaz, y ese porcentaje de empresas que no presentan su información en tiempo, a tiempo, pues puedan este año, ojalá, no sé, hasta hoy, hasta ayer, hasta el viernes tuvimos toda la información. Esperamos que en la próxima charla esos porcentajes se hayan disminuido. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, señora. Bueno, como lo indicaron mis compañeras, uno de los aspectos representativos que analizamos en la delegatura es las notas a los estados financieros. Y lo que queremos indicarles acá es la importancia en la preparación, en la elaboración, y por qué necesitamos que nuestros vigilados mejoren un poco más la redacción y la presentación y el envío, la manera de elaborar sus notas a los estados financieros. La normatividad que establece la elaboración de las notas, arrancando de la Ley 1314-2009, pues es el decreto 2420-2015 con sus anexos y modificatorios, y para la NIT para pymes es la sección 8. ¿Qué son las notas y qué deben proporcionar las notas? Eso es lo que indica la sección 8 de la NIC para pymes. Y es que las notas deben proporcionar descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas. Las características es que la información debe presentarse con descripción cualitativa, con descripciones narrativas que permitan la comprensibilidad de las cifras presentadas de los estados financieros. Las notas deben presentarse de manera comparativa, ya que hacen parte integral de los estados financieros. Como les mencionaron mis compañeras, los estados financieros deben presentarse de manera comparativa y asimismo deben presentarse las notas. La sección para pymes establece una estructura que queremos nombrarles en esta capacitación para que ustedes tengan una idea de cómo deben ser elaboradas estas notas. Tienen que tener un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y tienen que ser un apoyo a las cifras que vienen en los estados financieros. No es traer las cifras de los estados financieros y presentarlas en las notas, es hacer una descripción, una revelación que ustedes consideren que es importante en cada una de las cifras, que nos permita a nosotros hacer una comprensión útil de la información.
Para esta entidad, digamos, la nota de los ingresos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son los ingresos derivados de actividades asociadas al transporte, conexas y complementarios, porque de ahí es la base que toma la dirección financiera para realizar el cálculo de la contribución especial. Entonces, si en la nota no son muy descriptivos, en la nota solo nos colocan ingresos de actividades ordinarias, pues nosotros como un todo vamos a realizar el cálculo de la contribución, pero puede ser que tengan ingresos que no sean asociados a ninguna actividad vigilada por esta superintendencia. Entonces, por eso es muy importante que ustedes nos hagan una descripción sobre todo esa nota de los ingresos que nos va a servir a nosotros en la Dirección de Promoción y Prevención, pero también en la entidad de la Dirección Financiera. Las notas, aparte de tener la cifra, obvio que vienen los estados financieros, es complementar esa cifra y que a nosotros nos sirva para poder hacer nuestras funciones de inspección y vigilancia y comprensión e identificación de riesgos financieros de cada una de las partidas de los estados financieros. Entonces, entre ustedes más completos nos envíen las notas. Las notas deben venir desde la nota 1, todas, donde se empieza a describir qué hace la sociedad, cuáles son las habilitaciones que posee, cuáles son sus políticas contables, cuáles es las normas NIT que están aplicando, si son NIT plenas, si son NIT para pymes. Todas las notas deben venir en el anexo que dice notas y venir todas completas. Otro tema que tenemos para comentarles hoy es la obligatoriedad del revisor fiscal, porque nos hemos dado cuenta que muchas sociedades, los estados financieros los firma el revisor fiscal, como revisor fiscal el mismo contador. Y debe ser que no, en muchas no tienen la obligatoriedad de tener revisor fiscal. Entonces queremos hacerles una presentación de quiénes deben tener revisor fiscal. ¿Qué normas establecen la obligatoriedad de tener revisor fiscal para que ustedes las tengan claras y las monitoreen y a 31 de diciembre de cada año superen estos topes? Ustedes sepan que para el año siguiente deben hacer el nombramiento y la inscripción en Cámara de Comercio de su revisor fiscal. Entonces, la primera norma es el artículo 203 del Código de Comercio, que establece que todas las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que en la ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo dispongan, cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital. Entonces, hay unas sociedades que están obligadas por la ley, hay otras que por mera liberalidad, porque en sus estatutos los establecen, porque no todos los socios están incluidos en la administración, pueden en sus estatutos establecer el revisor fiscal. La otra norma que establece la obligatoriedad de tener revisor fiscal es el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 del 90. Entonces, allí lo que la norma establece es que si al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior usted cumple con al menos uno de los siguientes topes, usted tiene la obligatoriedad de tener revisor fiscal y tendrá al siguiente año que registrar, hacer su nombramiento, hacer su asamblea, su acta de asamblea y registrar y nombrar su revisor fiscal. Entonces son dos topes que se deben cumplir. Si alguno de los dos lo cumplen, deben tener revisor fiscal y sus estados financieros deberán remitirlos a esta entidad dictaminados, es decir, firmados por el revisor fiscal y anexando su dictamen. ¿Cuáles son los topes? Que tengan unos activos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para 2025, los activos brutos
del 2024, si ustedes a 31 de diciembre revisan y sus activos brutos son superiores a 6.500 millones, ya para esta vigencia tendrían la obligatoriedad de realizar la inscripción y el registro de su nombramiento del revisor fiscal. Si los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior son iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para 2025 se deben revisar los ingresos brutos de 2024, superiores a 3.900 millones. Entonces, si ustedes revisan sus estados financieros de 31 de diciembre de 2024 y superan alguno de estos dos topes, tienen la obligatoriedad del nombramiento y el registro en Cámara de Comercio del revisor fiscal. Por supuesto, sus estados financieros deben venir dictaminados y anexar el dictamen. Para las SAS, establece el artículo 28 de la Ley 1258-2008, que fue reglamentado por el artículo 1 del Decreto 2020-2009, que una sociedad por acciones simplificadas solo tendrá la obligación de tener un revisor fiscal si reúne los presupuestos de activos o ingresos establecidos en el numeral anterior que les indiqué, que es en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 43 del 90, o si otra norma legal se lo exige. Es decir, si superan las SAS topes de activos o topes de ingresos, tendrían la obligatoriedad de tener el revisor fiscal. ¿Hay preguntas? ¿Cómo podemos redactar el documento que explique que la empresa no cuenta con revisor fiscal? Hay una pregunta en el chat sobre cómo pueden elaborar un documento donde indique que la empresa no cuenta con revisor fiscal. Entonces, pues la carta debe venir dirigida a señores superintendencia y revisando las normas y los topes del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 del 90, la sociedad XX no cumple con los requisitos para tener la obligatoriedad del revisor fiscal, y esa la firma el representante legal. De todas maneras, nosotros acá hacemos un monitoreo de los ingresos y de los activos con la información que ustedes nos reportan anualmente, y nosotros también revisamos que no se superen esos topes, y si los llegan a superar, nosotros les hacemos un requerimiento para que hagan su nombramiento y su registro. Pero como esto es a 31 de diciembre, mientras ustedes nos hacen el reporte de la información, pues ya pasa un tiempo importante, y pues son ustedes los que tienen la obligatoriedad de estar monitoreando las normas y si se superan los topes. Pero es una carta firmada por el representante legal y la anexan, la cargan en PDF. Otro tema muy importante que tenemos cuando Erika les habló de del registro, cuando se registran, ustedes tienen que identificar cuál es el grupo NIF al que pertenece. El grupo NIF al que pertenecen es una normatividad que la establece el decreto 2420 del 2015, y para este grupo de vigilados que nos acompañan hoy, pues son 3 grupos, que es el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Es importante que ustedes se clasifiquen en el grupo analizando esto que les vamos a decir, porque de ahí depende la complejidad de la información que nos deben reportar y la habilitación de los módulos que les hace el grupo TICS dependerá de la clasificación de su grupo NIF. Entonces, esta clasificación divide a las empresas según su tamaño y la complejidad financiera que tienen las empresas. Entonces, si ustedes se clasifican en grupo 1 y resulta que son un grupo 3, un grupo pequeño, con una contabilidad simplificada, pues los módulos que les van a habilitar les va a tocar realizar un cumplimiento de algunas obligaciones que ustedes no tienen, solamente porque no se han clasificado bien en el grupo NIT que les corresponde. Entonces, ese es otro de los errores que hemos evidenciado, inconsistencias
en el reporte de información y por eso queremos dejarles claro para que ustedes revisen si están bien clasificados o no están bien clasificados en el grupo NIT que les corresponde. Entonces, el grupo 1 de NIT debe aplicar NIT plenas. ¿Quiénes están en el grupo 1? Aquellas entidades que sean emisores de valores, que sean de interés público, que sus activos totales superen 30.000 salarios mínimos legales vigentes, que en este momento serían 42.705 millones, que tengan una planta superior a 200 trabajadores, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos: que sean subordinados de sucursales de compañías extranjeras, que su matriz aplique NIT plenas. Entonces, si ustedes son subordinadas y su matriz aplica NIT plenas, ustedes deben aplicar NIT plenas, entonces deben clasificarse en un grupo 1. Ser subordinado o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIT. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas, respectivamente, del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa. O ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF. Del grupo 2 no dice, las normas no dicen quiénes deben estar en grupo 2, solamente dice que si no pertenecen ni al 1 ni al 3, pues deben estar en 2. Entonces, pues lo que tenemos en esta presentación es un análisis a la inversa de los que estén en los otros dos grupos. Entonces, si no cotizan en bolsa, no son emisores de valores, no captan o colocan masivamente dineros al público, si no son subordinadas o sucursales de una compañía nacional o extranjera que apliquen NIT plenas y que adicionalmente cuenten con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000, es a la inversa de lo del grupo 1 y del grupo 2. Del grupo 1 y del grupo 3, perdón, que no realicen importaciones, que tengan menos de 200 empleados, que sus activos totales sean inferiores a 30.000 salarios mínimos, que sus ingresos no sean superiores a 6.000 salarios mínimos, que para 2025 son 8.541. Y esta es la clasificación de grupo 3, que serían las microempresas. Son personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario. Y las microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda, por un valor máximo de 500 salarios mínimos, que para 2025 son 711 millones, una planta no superior a 10 trabajadores que no cumplan los requisitos para ser incluidas en el grupo 2. Entonces, en la entidad tenemos en la página web, acá les tenemos un link donde ustedes contestan sí o no y él les dice a qué grupo debe pertenecer la entidad, para que por favor hagan el ejercicio, y en caso de que ustedes no se encuentren clasificados en el grupo NIT que les corresponde y que el grupo NIT que esté en Cámara de Comercio tiene que ser el mismo que esté en Vigía, para que los módulos que se les habiliten y el reporte de la información se haga de acuerdo al grupo de NIT que ustedes pertenecen. Hay un módulo de registro de vigilados, ahí dice cómo pueden ustedes solicitar el cambio de grupo. Entonces, ustedes hacen la solicitud del cambio de grupo a través del sistema Vigía 1 y nos envían una carta solicitando el cambio de grupo. Nosotros aquí hacemos una autorización a través del sistema y desde ese momento
empiezan a reportar bajo el nuevo grupo y serían los módulos que les va a habilitar la oficina de TICS. Complementando la información de la compañera, les voy a compartir pantalla con el fin de explicarles la solicitud de cambio de grupo directamente en la plataforma Vigía, ya que digamos que inicialmente se debe hacer el cambio, la solicitud de cambio en nuestro sistema Vigía y posterior a ello la radicación o la solicitud formal dirigida a la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Este cambio se realiza directamente a través del módulo de registro de vigilados. En la parte final del formulario encontrarán el campo que dice clasificación grupo IFC. En este caso, pues tenemos un grupo 2. Para hacer la solicitud de cambio, ingresamos a la opción de cambiar grupo. Se nos despliega un formulario y en este nos permite mostrar el grupo actual, que en este caso, como ejemplo, es grupo 2, y podemos, digamos, seleccionar de la lista desplegable, el grupo que desean solicitar cambio. Entonces, en este caso, colocamos un grupo 3, justificamos el cambio del grupo, ¿sí? Y posterior realizamos el adjunto, es decir, el formato, el documento donde usted está solicitando el cambio de grupo, que lo pueden seleccionar desde su equipo y subirlo al sistema. Si en caso de que hayan cometido el error de subir un documento que no corresponde, podemos hacer la eliminación a través de la opción de la X que les estoy señalando. Y acá en la parte final encontrará usted digamos, la solicitud que haya quedado registrada y a su vez el historial de cambios que hayan efectuado, digamos, en periodos anteriores. Ya al final le dan guardar y quedaría la solicitud registrada. Esta solicitud les llega como notificación directamente a la delegatura y posterior a ellos, tan pronto la empresa realice la radicación, sea por la página web o sea directamente en físico a la dirección de la superintendencia, que se las voy a dejar en el chat, hacen, digamos, la validación, la verificación y pues ya ustedes pueden estar verificando en nuestro sistema Vigía el cambio, donde aquí les va a aparecer el grupo a la cual solicitaron y a su vez pues la respuesta que les llegará de parte de la delegatura confirmando o posiblemente requiriendo más información en caso de que no se haya sustentado la solicitud del grupo. No es más por el tema del cambio de grupo. El siguiente tema que tenemos para indicarles es en el momento que la sociedad decida hacer alguna de las reformas estatutarias consistentes en fusión, escisión, disminución de capital con efectivo reembolso de aportes o transformación establecida en la resolución 17780 del 24 de diciembre de 2021 o en la circular única de infraestructura y transporte que está en el título 4, capítulo 3, les vamos a indicar un breve resumen de dónde está la normatividad. Nos deben solicitar autorización para poder adelantar estos procesos y para poder realizar el registro en Cámara de Comercio. Continuamos con nuestra capacitación. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan y si están viendo la presentación? Buenos días, sí, señora. Bueno, continuando, como les indicaba, esta superintendencia autoriza reformas estatutarias en virtud de lo establecido en la Circular Única de Infraestructura y Transporte, que en el título 4, capítulo 3, y en la resolución número 17780 del 24 de diciembre del 2021, que ya se las compartimos en el chat para que ustedes las tengan a la mano en el momento que decidan en la compañía realizar algún proceso de reforma estatutaria.
La primera reforma estatutaria es la fusión. Están establecidas en el artículo 172 al 180 del Código de Comercio y establece que habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión. Para llevar a cabo este proceso, ustedes deben tener en cuenta una documentación que se requiere en la circular única de infraestructura de esta entidad, el numeral 4.3.4 y 4.3.5. Toda esta información debe ser elaborada y en el momento de que ustedes de pronto necesiten algún acompañamiento de la superintendencia, pues previamente adelantar los procesos de estas reformas estatutarias, nos pueden informar, porque es una información específica, estados financieros que deben venir certificados, dictaminados, y tiene una especificidad. Por eso, si ustedes no están seguros de cómo adelantar el proceso o necesitan alguna información de la entidad, pues con gusto estaremos dispuestos a atenderlos. El otro proceso de reforma estatutaria que se aprueba en esta entidad es una decisión. La decisión la establece la Ley 222 del 95, desde el artículo 3 hasta el artículo 11. Y dice, habrá decisión cuando una sociedad sin disolverse transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o la destina a la creación de una o varias sociedades. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la decisión se denominarán sociedades beneficiarias. Los socios de las sociedades cindidas participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquella, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente se apruebe una participación diferente. En la circular única de infraestructura, en los numerales 4.3.4 y 4.3.6, está establecida Nico, no tenemos volumen. La documentación que se requiere para adelantar este proceso. Otra reforma estatutaria que aprobamos en esta entidad es cuando las compañías deciden hacer una disminución de capital con efectivo reembolso de aportes. El artículo 145 del Código de Comercio establece que la autorización para la disminución del capital social, la Superintendencia de Sociedades, en este caso seríamos nosotros, la Superintendencia de Transporte, autorizará la disminución del capital social en cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo o que hecha la reducción los activos sociales representan no menos del doble del pasivo externo o que los acreedores sociales acepten expresamente y por escrito la reducción, cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales. Cuando el pasivo externo proviene de prestaciones sociales, será necesario además la aprobación del competente funcionario del Ministerio del Trabajo. La documentación que se requiere para ustedes solicitar autorización a esta entidad está en la circular única de infraestructura en el numeral 4.3.13. Otro proceso que se adelanta de reforma estatutaria es la transformación. La transformación está establecida en el artículo 167 al 171 del Código de Comercio. La transformación es cuando ustedes de pronto están constituidos como sociedad anónima y quieren ser sociedad, una SAS. Ahí hay una transformación, es una reforma del contrato social. Antes de su disolución
adoptar cualquier otra de las formas de la sociedad comercial. Por favor, cerramos los micrófonos. Es que escucho interferencia. Una sociedad podrá, antes de su disolución, adoptar cualquier otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en este código mediante una reforma del contrato social. La transformación no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus actividades, ni en su patrimonio. La documentación que ustedes requieren para solicitar una transformación de tipo societario, es decir, el cambio de tipo societario, está en la circular única de infraestructura en los numerales 4.3.4 y 4.3.7. Es importante recalcarles que ustedes están obligados a solicitar autorización a esta superintendencia cuando decidan llevar a cabo cualquiera de estas 4 reformas estatutarias. Nos hemos dado cuenta que la transformación, sobre todo, es un proceso que desconocen y que no han informado y no han solicitado autorización a esta entidad. Por eso la importancia de esta capacitación, para que ustedes sepan que al transformar la sociedad, a realizar un cambio de tipo societario, como hay un cambio en el patrimonio, un cambio en las obligaciones, tal vez son sociedades anónimas, están obligadas a tener revisor fiscal, pero si ya se constituyen como unas SAS, tal vez esa obligatoriedad ya no les aplique. Entonces, todo ese estudio lo hacemos al interior de la entidad. Hay un equipo multidisciplinario con abogados, contadores, haciendo análisis para autorizar este tipo de reformas estatutarias, que es muy importante que ustedes tengan claro que deben solicitarnos la autorización. ¿Hay preguntas en el chat? No, cero preguntas. Que si alguien tiene cuestión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, con relación a estos temas, para a través del chat colaborarles? Si se puede pasar de esa cooperativa. Es un aspecto que se aborda en la capacitación de la dimensión societaria. En la societaria. En el chat. Y envía nuevamente el forms para que todos los diligencien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que ya esta mañana lo que hemos trabajado, lo que fueron temas administrativos y temas societarios, temas administrativos y temas financieros. Ya hemos pasado en este momento también el forms para el diligenciamiento de la asistencia, pero luego muy puntual y corregido bien el nombre de la empresa, lo mismo que el NIC, muy importante para obviamente posteriormente darle la certificado de asistencia de esta reunión. Si no tenemos de pronto ahorita más preguntas al respecto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasarles un cuestionario de retroalimentación para que cada uno de ustedes, por favor, nos lo llenen. Igualmente, evidenciado bien con el NIC, el nombre de la empresa, para así mismo tener nosotros esa información. Le voy a hacer ya ese anexo del respectivo link. Y por favor, le recomendamos entonces llenar el formulario de asistencia.
pueden retirar sin realizar esas dos actividades. Listo. Entonces, ahí les acabo de hacer el envío del cuestionario, por favor, diligéncienlo. Bien importante, obviamente, las preguntas que vienen ahí, nosotros pues para medir qué tanto ustedes, qué tanto nos quedó nosotros como conocimiento de lo que acabamos de hacer. Por favor, no se vayan a retirar antes de diligenciar estos 12 formularios. Sí, por favor, si están representando dos empresas, por favor, entonces en ese orden de ideas tienen que dejar consignado obviamente el formulario de las dos empresas para saber qué pues asistieron. Es importante entonces llenar los dos formularios en ese orden de ideas. Entonces quedamos pendientes entonces para que vayan diligenciando. No sé si tengamos alguna otra información para que me vayan terminando, se puedan ir retirando. No, eso es toda la presentación. Ya no. Ok, Invito. entonces vamos a hacer la dinámica final. Para el día de hoy estaríamos finalizando entonces con el diligenciamiento del formulario y obviamente el cuestionario que les acabamos de enviar. Mañana nos estaríamos reuniendo nuevamente a las 10 de la mañana para tocar los otros temas que tenemos programados para esa sección. Les agradecemos mucho de antemano por la asistencia a cada uno de ustedes. Les pedimos obviamente disculpas si fueron ajenos a nuestra voluntad. Teníamos todo preparado, un pequeño inconveniente técnico, pero pues realmente gracias a nuestros ingenieros aquí de la entidad lograron resolverlo y pudimos sacar morir ante esta capacitación del primer día. Muchas gracias. Entonces, en la medida que vayan terminando